Relatos de terror. Entra la pesadilla. Valientes espectadores y espectadoras, esta noche no solo abrimos una puerta, sino un abismo. Les traemos una historia adaptada exclusivamente para relatos de terror, enviada por nuestro estimado amigo y seguidor, Alexandres Colmenares Berancourt. Una obra que no solo se escucha, se vive, se sufre, se respira. Un pacto, una oferta que ningún ser humano está preparado para recibir. Y un destino sellado desde antes que el primer sueño comenzara. Prepárate para un relato que explorará los recovecos más profundos de la mente, donde el tiempo se rompe, las formas se disuelven y la voluntad es la moneda más cara de todas. ¿Estás dispuesto a mirar de frente al mensajero? ¿A reconocer en tu reflejo a algo que no eres tú? Entonces, da el primer paso y no mires atrás. Él aún está esperando, no por mí, tal vez por ti. Relatos de Terror presenta El Testigo del Triángulo, televisión para tus oídos. Comenzamos. Jamás he tenido intención de que alguien crea lo que estoy por contar. De hecho, preferiría no escribirlo, pero no puedo callar más. Es como si cada letra que ahora brota de mis dedos fuera arrancada a la fuerza, dictada por una memoria que no se rehúsa a morir. No son simples recuerdos, son fragmentos punzantes que vuelven a mí cuando la noche se alarga más de lo debido, cuando el silencio de la madrugada me rodea con un abrazo que no da consuelo, solo expectativa. He intentado convencerme de que fue un mal sueño, una mala etapa, una jugada cruel de mi mente, pero ciertas marcas aún persisten en mi piel. No hablo de cicatrices comunes, sino de trazos que aparecen y desaparecen, como si obedecieran a otro calendario. Surcos que arden al tacto y que ningún médico ha sabido interpretar. Más inquietante aún es lo que falta: objetos personales que desaparecieron de mi hogar sin razón, palabras que otros aseguran que dije y que no recuerdo haber pronunciado, llamadas que jamás realicé y sin embargo aparecen en el historial de mi teléfono. Pero lo peor no es lo que está ni lo que falta, lo peor es aquello que pesa, la muerte. No una cualquiera, sino la de alguien que representaba el último lazo con la inocencia, con lo que yo fui antes de todo esto. Una muerte que llegó con precisión quirúrgica, como si hubiera sido escrita años atrás en una agenda invisible, sellada con tinta que no pertenece a este mundo. Y eso me obliga a hablar, a escribir, a dar forma a lo informe, aunque al hacerlo corre el riesgo de atraer nuevamente lo que juré nunca volver a nombrar, porque lo que me acompaña no es un recuerdo, es una presencia que ha aprendido a esconderse en mis pensamientos, a imitar mi voz cuando estoy solo, a moverse en los márgenes de mi visión cuando parpadeo, y aún así sigo respirando, pero cada vez que lo hago siento que no soy el único. Todo comenzó una noche cualquiera, o al menos eso parecía. No hubo presagios evidentes, no se quebró ninguna lámpara, no se alzó ningún grito desde el otro lado de la realidad. Fue una noche de esas en el que el cuerpo descansa, pero el alma queda en estado de alerta. Me deslicé en el sueño sin resistencia, como si algo hubiera suavizado
el tránsito entre este mundo y el otro. Me encontré de pie frente a la casa donde transcurrieron mis años de infancia. No era un simple recuerdo, era una reconstrucción exacta, una réplica tan precisa que sentí que el peso de cada centímetro de tierra bajo mis pies, como si jamás me hubiera marchado. Aquel lugar que debió haber estado marchito por el paso del tiempo estaba intacto. Ni una hoja fuera de lugar. Las plantas que mi tía cuidaba con devoción parecían mantenerse firmes, pero su color tenía un matiz más opaco, más detenido, como si el mundo alrededor las contemplara en pausa. Entré. El sonido de la madera bajo mis pasos no era un eco, era una llamada. No provenía del recuerdo, sino de algo que aguardaba, y mientras avanzaba, tuve la extraña sensación de que la casa misma estaba viva, no en el sentido metafórico que a veces decimos, sino de verdad, como si cada tabla, cada esquina, cada rincón me estuviera observando desde adentro. Las paredes no solo eran testigos de memorias pasadas, parecían estar evocándolas, soltándolas, esparciéndolas en cada rincón con una lentitud calculada, esperando que yo tropezara en ellas. Las fotografías colgadas seguían en su sitio, pero sus rostros parecían seguirme, no con los ojos, sino con una intención que era más profunda, más primitiva. En la mesa del comedor, el reloj de péndulo marcaba la hora sin moverse, y sin embargo, el sonido, no uno que pueda describir fácilmente, estaba allí. Una vibración apagada que se instaló en mi pecho, como un pensamiento que no me pertenecía. No sentí nostalgia, sentí que había regresado a un lugar que ya no era mío, que nunca lo fue. Y sin embargo, ahí estaba yo, caminando entre muebles que conocía, por pasillos que alguna vez crucé con toda tranquilidad y que ahora me hacían dudar con cada paso. Sabía que estaba soñando y eso no me tranquilizaba, porque algo en lo profundo de ese mundo de sueño sabía yo iba a regresar. Mi familia estaba ahí, conversaban, reían. Una escena tejida con la dulzura de la costumbre, un cuadro casi estático en su serenidad. Los rostros que alguna vez me cobijaron estaban ahí, intactos, repitiendo gestos similares, como si el tiempo jamás los hubiera tocado. Pero incluso dentro del sueño, algo dentro de mí me reconocía. Lo falso de la perfección no era paz lo que respiraba, era una imitación exacta de ella. Y entonces ocurrió. No fue un sonido ni un sobresalto lo que quebró el momento. Fue una presencia, un descenso, como si la realidad del sueño se diera espacio, se replegara obediente ante algo que no necesitaba anunciarse para dominarlo todo. Nadie gritó, nadie huyó, pero la conversación se disolvió y con ella la ilusión de calidez. Todos callaron, no por miedo, aún no, sino por una clase de atención que nace del instinto, de lo más primitivo, como si un depredador hubiese entrado al espacio y los cuerpos lo reconocieran antes que la mente. Él estaba ahí, surgido, no aparecido, un hombre de porte impecable, envuelto en un traje negro que no obedecía las modas actuales, sino un diseño más viejo, más ceremonial, algo que en su atuendo recordaba los vestigios de una nobleza extinguida, pero había una cualidad en él que lo hacía incompatible con el lugar. Era como si el mundo real hubiera intentado rechazarlo y el sueño, incapaz de hacerlo, simplemente se acomodó a su existencia.
Su rostro, Dios mío, su rostro, no era una deformidad lo que lo hacía insoportable de mirar. Era su simetría, su armonía ofensiva, su perfección agresiva. Los rasgos que deberían transmitir belleza evocaban en cambio una sensación de violación visual, como si su existencia desafiara la estructura misma de lo humano. Y sus ojos, oh, sus ojos, no me observaban, no me miraban, exploraban, penetraban cada capa de mi conciencia con una precisión quirúrgica, como si buscaran algo enterrado más allá de los recuerdos, más allá del lenguaje, algo roto, algo mío. Y sin pedir permiso se acercó. Sus pasos sonaban, pero cada uno caía con el peso de una certeza. Yo no existía para él como un cuerpo, yo era un recipiente. Se detuvo frente a mí. El mundo, aunque suspendido, tembló en el margen invisible del sueño. Y entonces habló. Su voz no tenía el color de las voces humanas, no temblaba, no contenía emoción, no dejaba rastros. Era como una declaración de hechos grabada en piedra. Algo que no se pronunciaba, se imponía. ¿Sabes quién soy? La pregunta no necesitó contexto. No buscaba información, buscaba confirmación. Y lo supe con esa certeza que no proviene del corazón, sino del abismo mismo que nos observa cuando cerramos los ojos. Eres Lucifer, respondí. Y al decirlo, no hubo dramaticismo. No fue un exorcismo verbal. Fue como abrir una caja y encontrar adentro justo lo que uno temía. Él sonrió, pero la sonrisa no viajó más allá de su boca. No tocó su rostro, no tocó su piel. Fue una mueca diseñada, programada, carente de alma. Y entonces extendió la mano. Toma esto. Me extendió un documento. No lo sacó de ningún bolsillo, simplemente apareció entre sus dedos, como si el acto de ofrecerlo lo trajera al mundo. La hoja, más que hoja, era un tejido. Su superficie tenía poros. Era suave, sí, pero no como el papel. Estaba tibia con una temperatura que no venía de la habitación ni del cuerpo que lo sostenía, sino de algo aún palpitante. La sensación al tocarla me provocó una repulsión que no pudo traducirse en gestos. Era como si mis nervios, conscientes del sacrilegio, quisieran abandonar la piel que los contenía. No había letras como tales, no había escritura al modo humano. Lo que vi eran surcos, canales delgados formados por una sustancia espesa, más oscura que cualquier tinta. Coagulaba en ciertas zonas, como si el tiempo pasara de modo distinto sobre ese documento. Algo dentro de mí sabía, no supo, no intuyó, sabía que aquello que formaba las líneas no había sido derramado, había sido extraído. En la esquina superior de la izquierda, un símbolo latía suavemente. No emitía luz ni sombra, solo existía, reclamando atención, como una herida fresca en la memoria. Era un triángulo encerrado en un círculo, rodeado por caracteres que se deslizaban suavemente por el borde, como serpientes en tinta negra. No los había leído nunca, pero no los entendía. Estaban grabados más allá del lenguaje. Eran verdad, y toda verdad antigua arde al contacto con la razón. En el centro del triángulo flotaba una gota. No estaba pintada,
Tampoco era un dibujo, era una gota detenida en el tiempo, suspendida, contenida, un instante congelado en la plena caída. Su sola presencia distorsionaba el sueño, como si cada fragmento de esa sustancia arrastrara siglos de dolor dentro de sí. ¡Fírmalo!, ordenó, sin alzar la voz ni imponer tono alguno. No hubo promesas, solo afirmaciones. En 3 días tendrás mujeres, poder, dinero, posesiones, todo cuanto los hombres desean. Cada palabra cayó como una losa. No era seducción. Lo que había en su oferta era una certeza antigua, dicha miles de veces antes, en miles de noches, a miles de seres tan rotos como yo. Solo una condición: el alma de tu tía. Mi cuerpo intentó alejarse, la orden nació con desesperación, pero no pasó del impulso. Algo invisible me sujetaba, no cadenas, no presión, era significado. Yo era parte de ese sueño, y las cosas que pertenecen a los sueños no se mueven por voluntad propia. La palabra no brotó de mí con violencia. No fue hablada, fue escupida, como un resto venenoso que el alma rechaza. El eco de esa palabra pareció envejecer todo a mi alrededor. El parpadeo por primera vez desde su llegada. El gesto fue tan lento que pareció dividido en 1000 movimientos. Luego frunció el ceño con una expresión cuidadosamente fabricada. No era enojo, ni tristeza, ni decepción. Era un molde, una máscara de paciencia que solo podía provenir de algo que no necesita tiempo. ¿Estás seguro de tu decisión?, preguntó, como si aún existiera la posibilidad de que no hubiese comprendido la magnitud de la oferta. Su siguiente frase cayó como un hachazo contra mi dignidad. Puedo darte otra opción. Ofrece algo mejor. No pensé. Las palabras salieron por sí solas, cargadas de una verdad que no sabía qué llevaba dentro. Me ofrezco yo. Cuando llegue mi hora, temblaba. No solo el cuerpo, mi voluntad entera parecía desintegrarse al decirlo. Cada sílaba era una astilla, pero era lo único que podía hacer, lo único que debía hacer. Él negó con un movimiento que parecía arrastrar el peso del universo, un gesto lento, solemne, como quien ve caer a una estatua al fondo de un abismo sin fin. No vine por ti, dijo. Vine a sellar el pacto por el alma de ella. Y con esa frase, todo el sueño cambió. No el entorno, no el color, sino el eje, como si el sueño girara sobre una nueva gravedad, la de la desesperación absoluta. El sueño se volvió aún más denso, como si el tiempo y el espacio se coagularan en el centro de mi percepción. Ya no había dirección ni sentido de lo que era arriba o abajo. La luz, sí, aún había luz, pero deformada. Se ondulaba con una cadencia imposible, como si respirara desde una garganta que no pertenecía a ninguna criatura viva. Era una luz enferma, consciente, y con cada parpadeo de su forma sentía que algo dentro de mí se deterioraba, como si mis pensamientos fuesen hojas ardiendo en una hoguera que no daba calor, sino una comprensión imposible de soportar. Y entonces la fecha estaba ahí, impresa en ese pedazo de piel que fingía ser papel. 6 de julio del 2018, un número que ardía en mi mente como un presagio maldito. No tenía sentido, no debía estar ahí,
Desperté poco después, bañado en una inquietud que no se disipaba. Revisé mi celular, año 2013. Todo indicaba que aún estaba en el presente, pero la fecha seguía grabada en mi conciencia, como una cicatriz recién cerrada que sabes que abriría de nuevo, más profunda. No firmé, no sellé nada, al menos no conscientemente. No pronuncié palabra alguna que pudiera contar como consentimiento, pero aún así, él se marchó con una expresión que burlaba cualquier intento de interpretación. No fue derrota, tampoco indiferencia, era algo más, algo parecido a un padre que observa a su hijo negarse a comer, sabiendo que tarde o temprano tendrá que hacerlo. Antes de desaparecer, se volvió por última vez. Sus ojos no tenían color, tenían intención. Lo que dijo no fue una amenaza, fue una afirmación desnuda, inevitable, como la caída de una piedra arrojada desde una gran altura. Nos volveremos a ver. Y entonces se desvaneció, no como quien se retira del escenario, sino como quien deja de pertenecer a la lógica. 3 días después, el mundo me sonrió. Sin previo aviso, me otorgaron un ascenso que no había solicitado, una promoción que parecía demasiado precisa, demasiado bien tejida para ser producto de la burocracia. Me dieron responsabilidades nuevas, un escritorio propio y el tipo de respeto que no se gana, sino que se impone desde las sombras. Sentí las miradas, algunas se escondían tras sonrisas educadas, otras se clavaban en mi nuca como alfileres tibios. En cada pasillo había un juicio sin voz, en cada saludo una sospecha contenida. Me dije que era coincidencia, que el universo a veces reparte sus cartas sin motivo. Me aferré a esa explicación con desesperación infantil, como un niño que abraza una manta que ya no calienta, pero aún huele a hogar. Pero el mundo había comenzado a cambiar. No me refiero a los grandes cambios, no a los que uno puede medir o contar. Hablo de lo impredecible, lo que se oculta tras las rendijas de lo cotidiano. Las formas de las sombras ya no eran aleatorias, tenían geometría, tenían simetrías imposibles, ángulos que no debían existir en nuestra realidad. Empezaron a observarme desde lugares que antes eran neutros, el reflejo de una ventana, la esquina de un cuadro, el resplandor de la pantalla apagada del televisor. No se movían, no hacían nada, solo estaban ahí, y eso bastaba para trastocar mis pensamientos. Mis sueños se convirtieron en algo que ya no podía llamar sueños. No eran historias absurdas del subconsciente, tenían textura, peso, a veces incluso olor. No soñaba, descendía, como si mi mente fuera lanzada en caída libre por un pozo sin fondo, cuyas paredes estaban cubiertas de símbolos que cambiaban cada vez que intentaba entenderlos. Me convertí en huésped de realidades ajenas, donde el tiempo se detenía a mirar cómo me descomponía. Los ojos fueron lo peor, siempre los ojos, nunca los mismos, pero siempre vigilantes, jamás pestañeaban. Algunos eran grandes, llenos de una malicia que no necesitaba palabras. Otros eran pequeños, inquisitivos, como si trataran de encontrar en mí algún residuo de humanidad que pudieran extirpar. A veces era un felino negro cuya silueta se formaba apenas apagaba las luces. Me miraba desde el borde de la cama, sin hacer ruido, sin moverse, hasta que yo cerraba los ojos por puro agotamiento.
aunque sabía que eso no me protegería. Otras veces, un perro de pelaje tan oscuro que parecía absorber todo cuanto lo rodeaba. Lo veía desde la ventana de mi cocina, aunque vivía en un tercer piso. No hacía nada, pero cada noche estaba un poco más cerca del vidrio. Una vez fue una serpiente blanca, horriblemente blanca. Se arrastraba lentamente bajo mi escritorio mientras yo intentaba trabajar. Nadie más la veía, pero yo sentía su roce en los tobillos, su presencia silenciosa recorriendo el piso como una promesa de algo mucho peor. Y una noche, una sola, lo vi, un lobo gigantesco, inmóvil, observándome desde la esquina más lejana de mi habitación. No mostraba dientes, no gruñía, no respiraba, solo me miraba. Sus ojos no eran los de un animal, eran demasiado antiguos, demasiado inteligentes, como si me recordaran, como si supieran quién era yo antes que yo mismo lo supiera. Me quedé así, mirándolo, horas, días, no lo sé, y cuando parpadeé, había desaparecido, pero el vacío que dejó, ese no se fue nunca. Llegó el 2018. No fue un año que comenzara de forma violenta ni extraordinaria. No hubo relámpagos ni tormentas, ni señales que el ojo común pudiera interpretar como advertencia. Sin embargo, algo había cambiado, no fuera de mí, sino dentro, como si el tiempo mismo hubiese cambiado su forma de avanzar. Ahora con una cadencia que no seguía el reloj, sino otro mecanismo. Uno que no comprendía y que parecía registrarse por una lógica más antigua, más primitiva. Lo sentía en cada aliento, cada paso que daba. No era fatiga, era otra cosa, algo que se adhería a mi piel, a mis pensamientos. Lo cotidiano comenzaba a pudrirse lentamente desde adentro. Los rostros de las personas eran los mismos, sí, pero sus expresiones ya no. Me observaban como si intuyeran algo que ni yo mismo lograba explicar, como si vieran una sombra creciendo detrás de mis pupilas. Y entonces murió mi tía. Fue repentino, un infarto, al menos eso dijeron, sin aviso, sin declive previo. Una vida que se apagó como si alguien la hubiese desconectado con una decisión calculada. Yo estaba en casa cuando recibí la noticia. Recuerdo que la voz del teléfono sonaba distante, distorsionada, como si viniera desde un lugar donde la muerte era rutinaria. Fui al funeral, la gente lloró, se abrazaron, hicieron lo que los vivos hacen para consolarse entre sí. Pero yo no lloré, porque supe con una certeza que dolía más que cualquier pérdida, que su muerte no fue accidente ni biología. La autopsia, ese protocolo frío, escribió lo de siempre, causas naturales, pero yo leí entre líneas, sentí la firma que no estaba impresa en el papel, la suya, la del que espera. Días después, todo cambió otra vez. Caminaba por la ciudad como cualquier otro día. El mundo seguía girando, ajeno o fingiendo estarlo. Iba cruzando la calle cuando ocurrió. Todo se detuvo. No disminuyó la velocidad. Se desvaneció, se detuvo de golpe, como si alguien hubiese presionado un botón invisible y el universo hubiese obedecido sin rechistar. La gente congelada en gestos incompletos, una paloma suspendida en el aire a mitad del aleteo, el humo de un escape quieto en el viento. Hasta el sonido fue arrancado de raíz, dejando un silencio que no era natural, sino impuesto.
Y entonces lo escuché. No desde fuera, desde un rincón de mí que nunca antes había sentido. Un lugar oculto en el lenguaje, un pliegue secreto del pensamiento. Su voz, que no era voz en el sentido humano, surgió como un eco que había estado esperando su momento exacto. Perdiste la oportunidad en aquel momento. No dijo más, no necesitaba hacerlo. Cada sílaba era una aguja que perforaba directamente mis recuerdos. Sabía exactamente a qué momento se refería, aquel instante en el que no firmé, en el que creí haber tomado una decisión libre. Qué ilusión más tierna, pensar que un no basta para alejarlo. Desde entonces ha intentado regresar, nunca de forma directa. Él no irrumpe, él se insinúa. Aparecen símbolos que emergen en los libros polvorientos que no recuerdo haber adquirido. Garabatos que al principio parecen manchas, pero que al observarlos demasiado tiempo comienzan a moverse, a transformarse, a narrar algo que no sé si quiero comprender del todo. Y hay más, palabras que se deslizan de mi boca sin permiso, frases en idiomas olvidados, o a veces el mío, pero con un tono que no me pertenece, voces que mis labios pronuncian, pero que mi mente niega. Y los espejos, Dios, los espejos, ya no siempre me devuelven la mirada. A veces parpadeo y él sigue ahí, en el reflejo, observando esa paciencia que solo los dioses antiguos poseen. Otras veces, la figura que me devuelve la vista no soy yo, se parece, pero no soy yo. Me examina con la misma desconfianza que yo tengo hacia ella, y cuando gira la cabeza antes que yo, sé que el límite ya no existe, que la frontera entre lo real y lo otro ya se ha roto. Esta no es una historia con final, no hay clímax ni redención, no hay victoria ni aprendizaje, hay presencia, persistencia. Él sigue ahí, no tras las puertas ni debajo de la cama, no necesita esconderse, basta con que esté y no me busca a mí, no realmente. Yo ya hice mi elección, pero tú que escuchas esto, tú que de algún modo sientes lo mismo que yo sentí aquel día, en aquel sueño, frente a aquel contrato, quizá esta historia no te encontró por accidente, quizá fue él, y quizá en tu próximo sueño también te lo proponga. Gracias por acompañarnos hasta el final del relato, valientes espectadores. Si disfrutaron de este relato, no olviden compartirlo, darle me gusta y suscribirse al canal. Deja una reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más amantes del misterio y el terror. Su apoyo es el alma de este proyecto y juntos seguiremos explorando los rincones más oscuros y fascinantes del misterio. Entra a la pesadilla con relatos de terror y que la oscuridad nos consuma. Hasta la próxima. Familia, quiero tomar un momento para agradecerles por sintonizarnos y por ser parte del crecimiento de nuestro canal. Su apoyo es lo que da vida a relatos de terror. Además, quiero enviar un saludo especial a estos valientes espectadores que forman parte de nuestra comunidad. Crystal Irvine, José Antonio Verón, Lupita Butanda, Samantha Tijeras, Graciela Jauregui, Patricia Bermúdez. Sigamos explorando juntos los rincones más oscuros y fascinantes de la imaginación.